Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor Mario Ancísar Suárez. El día de hoy quiero invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Aquel pasaje bíblico, aquel pasaje del Evangelio en el cual Jesús tiene un encuentro con dos hermanas, con Marta y con su hermana María. Entonces lo vamos a leer y luego lo vamos a ir meditando versículo a versículo. Dice así, repito, Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Dice de la siguiente manera. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, antes de entrar a meditar este pasaje bíblico, versículo a versículo, es bueno que nosotros tengamos claro el contexto. Y el contexto de este pasaje bíblico es que dentro del judaísmo las mujeres estaban excluidas del estudio de la ley, del estudio de la Torá. Estaban excluidas de poder participar en una escuela rabínica y poder formarse. Dentro de hecho, antes de seguir, los judíos en una oración que hacían, ellos decían que era preferirle echarle la ley a los puercos, es decir, a un animal impuro, que enseñárselo a una mujer. Entonces es una cultura completamente machista, donde las mujeres estaban completamente excluidas de poder ser discípulas de algún rabino y de poder estudiar la ley. Jesús viene y rompe con esa tradición judía y le va a permitir a las mujeres poder ser discípulas. Dentro de la enseñanza de Jesús como maestro, muchas mujeres participaron discípulas de él. Entonces ese es el contexto en el cual estamos en este pasaje bíblico. Jesús que viene y rompe con esa tradición judía, Jesús que le abre un espacio a las mujeres para que ellas también puedan ser discípulas de él y puedan aprender de su enseñanza. Entonces, ya teniendo en cuenta ese contexto, vamos a entrar ahora sí a meditar este pasaje versículo a versículo. Dice así, versículo 38, Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. A mí me gusta cuando leo esto porque la idea de estas meditaciones es que nosotros aprendamos a que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida, que no se quede como algo, hay una historia tan bonita que sucedió por allá en una aldea, no, sino que sea que la podemos traer a nuestra vida y pueda formar parte de nuestra vida, que algo nos diga esa palabra a nosotros. Ahora, si bien es claro que el contexto es Jesús abriendo el espacio a las mujeres para que sean discípulos, también es cierto que esto es una enseñanza que nos interesa a todos, porque lo que aquí acontece nos puede pasar o nos pasa seguramente a todos y cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres. Pero ojo, cuando yo leo esta parte en la Sagrada Escritura, cuando yo estoy meditando el Evangelio, que lo hago con calma, que lo hago despacio, que leo, vuelvo a leer y medito, cuando yo leo esto siempre pienso de que si Jesús hace más de 2000 años pasó de camino y entró en una aldea, entonces yo pienso hoy que Jesús está entrando a nuestra ciudad, pienso que Jesús está entrando a nuestra casa, pienso que Jesús hoy está aquí en medio de nosotros. Y así vamos haciendo que este pasaje bíblico tenga algo que ver con nosotros y nos diga algo también a nosotros. Entonces cada que ustedes se van a dar cuenta que de aquí en adelante, cada que yo lea que Jesús fue a cierta parte, yo siempre voy a pensar, hoy Jesús está aquí en nuestra casa, en tu casa, en la mía. Sigue diciendo, entonces lo repito, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Por eso, mis queridos hermanos, es que la palabra de Dios hay que hacerlo con calma, tranquilo y con meditación y en oración. Porque esto que dice aquí es simplemente maravilloso y precioso.
Yo no sé cómo hay personas que leen esto y siguen derecho, como si nada. Es imposible leer este versículo bíblico y seguir derecho. Miren lo que dice. Dicen que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Es una imagen preciosa, mis queridos hermanos, preciosísima, una mujer recibiendo a Jesús en su casa, pero que nos trae una meditación, una enseñanza muy interesante a cada uno de nosotros. Nosotros como Marta, la pregunta es, nosotros como Marta ya hemos recibido a Jesús en nuestra casa, ya le hemos abierto a Jesús la puerta de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestro corazón. Porque eso, ahí es cuando nosotros empezamos a que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. Que no se quede como algo que, Jesús entró a la casa de Marta hace más de 2000 años, sí. Pero el pasaje te está diciendo y te pone a meditar a ti es, tú, así como Marta, ya también tuviste un encuentro personal con Jesús. Ya también le abriste la puerta de tu casa, de tu familia y de tu corazón a Jesús para que Él también entre en tu vida. Esa es la pregunta y en eso es que tenemos que nosotros meditar. Qué bueno sería que nosotros, así como Marta, pudiéramos decir, sí, yo ya le he abierto las puertas de mi casa a Jesús. Jesús está constantemente tocando las puertas de nuestro corazón y las puertas de nuestra casa. Basta es que nosotros como Marta le abramos la puerta y le permitamos entrar en ella. Miren, mis queridos hermanos, con Jesús en nuestra casa, con Jesús en nuestro corazón, muchas cosas buenas, estoy completamente convencido que van a suceder. Pero si nosotros no le abrimos la puerta, si lo dejamos que siga, pues otros le darán la oportunidad de entrar y hará maravillas en la casa de ellos, pero no en la nuestra. Entonces, primero reflexionar sobre esto. Marta le permite a Jesús entrar a su casa. Que ojalá nosotros pensemos en este momento, si ya Jesús, ya le hemos permitido a Jesús entrar también a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestro corazón. Miren lo que sigue diciendo. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Imposible seguir de largo después de escuchar semejante maravilla. Marta, la que le abre a Jesús la puerta y le permite entrar, tiene una hermana llamada María que, ojo, se hace a los pies de Jesús a escuchar su palabra, a oír su palabra. Es una imagen preciosa de la relación maestro y discípulo. Es una imagen preciosa, un maestro que está enseñando y un discípulo que está a sus pies, escuchándolo, aprendiendo de él y seguramente dialogando con él, conversando con él, haciéndole preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, como María, como Marta, no solamente le hemos permitido a Jesús entrar a nuestra casa, sino que ahora tenemos que reflexionar si como María somos discípulos de Jesús o son discípulas en el caso de las mujeres que a Jesús les abre ese espacio y están a sus pies o estamos a sus pies oyéndolo, escuchando su palabra, dialogando con él, conversando con él, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos hermanos, mucho para reflexionar. No solamente dejar entrar a Jesús a nuestra casa, sino convertirnos en discípulos de Él y aprovechar que lo tenemos en nuestra casa para aprender de Él, para conocerlo, para preguntarle, etcétera, y pedirle todo aquello que tanto estamos necesitando. Ahora, eso era lo que hacía María. Ahora miremos qué hacía Marta, que fue la que le permitió entrar a su casa. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Entonces, miren qué situación nos pone aquí este pasaje bíblico, este pasaje evangélico. Mientras María está como discípula a los pies de Jesús, escuchando su palabra, etcétera, etcétera, Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, con sus responsabilidades, con sus obligaciones. Lo interesante de todo esto, mis queridos hermanos, es que algunas personas pueden pensar que Marta era una mujer mala, y Marta no era una mujer mala. Marta era una mujer responsable que estaba preocupada con sus quehaceres, por cumplir con sus responsabilidades. Incluso Marta pudo haber estado en ese momento muy preocupada por atender bien la visita que tenía en su casa, que era precisamente el mismo Jesús. Pero Jesús va a aprovechar esto que está sucediendo, de María a sus pies, escuchando su palabra, y de Marta preocupada con muchos quehaceres, para darnos una enseñanza, tanto a los hombres como mujeres del día de hoy. Jesús va a aprovechar esta situación para eso. Entonces,
tenemos a una persona, como muchas personas en el mundo, ocupadas con responsabilidades, con trabajo, con los hijos, con los quehaceres, etcétera, etcétera. Y tenemos a otra persona a los pies de Jesús, aprovechando que está en su casa y aprovechando que le da la oportunidad de ser discípula, para estar a sus pies, aprendiéndolo y aprendiendo de él y conociéndole. Entonces, miremos qué hace Marta, que estaba muy ocupada con sus quehaceres. Mire lo que ella hace. Y acercándose dijo: Señor. Esto me parece interesante, mis queridos hermanos, porque esto nos muestra que Marta era una mujer de fe. Marta era discípula del Señor y por eso la llama Señor y está con mayúscula. Entonces, vuelvo y repito, Marta reconoce a Jesús como su Señor, lo cual nos muestra que es una persona de fe y que además también es discípula de Jesús. Es solo que está embolatada y ocupada con sus responsabilidades y no está aprovechando el hecho de que Jesús está en su casa para participar de su enseñanza, para conocerlo y para estar cerca de él, aprendiendo de él. Entonces, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces aquí, mis queridos hermanos, Marta siente que María, como que por estar escuchando a Jesús, aprendiendo de él y siendo discípula de Jesús, como que está descuidando sus responsabilidades. Marta siente que de alguna manera María está descuidando sus obligaciones y sus responsabilidades, porque según ella debiera estar ayudándole a ella a servir, a atender, a cumplir con todo lo que había que hacer, y no debía estar ahí como discípula de Jesús aprendiendo de él. Entonces vuelvo y repito, aquí Marta siente, y es algo que nos puede pasar muchas veces a nosotros. Hay personas que creen que por nosotros estar en un grupo bíblico, que por participar de un montón de actividades de nuestra iglesia, de nuestra parroquia, donde ayudamos en una cosa y la otra, pues estamos quitándole tiempo y estamos dejando de cumplir con nuestras responsabilidades. Y Jesús nos va a enseñar que no se trata de eso, que no se trata de dejar de hacer las cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas y que es bueno hacerlas y son importantes y es necesario hacerlas también. Pero Jesús nos va a decir que entre todas esas cosas importantes nosotros tenemos que escoger lo que es necesario, y nos va a poner a que aprendamos a diferenciar entre las obligaciones y cosas importantes que tenemos que hacer y que seguramente siempre las vamos a hacer, y algo que es necesario y fundamental en nuestra vida de fe. Eso nos lo va a dejar claro el Señor el día de hoy. Entonces, vuelvo y repito, puede ser que muchas personas, que a muchos nos pase, que por estar sirviéndole al Señor, que por estar conociendo su palabra, que por estar participando y ayudando, etcétera, etcétera, muchos otros piensen, incluso gente de nuestra familia, que nosotros estamos descuidando nuestras responsabilidades. Y el Señor hoy nos va a decir quién está haciendo lo necesario. Y seguramente que después de hacer lo necesario también vamos a hacer lo que es importante, que es cumplir con esas obligaciones. Ahora miremos entonces lo que dijo Jesús. Aquí lo que diga Jesús va a ser lo que nos va a regir a nosotros como verdaderos discípulos y cristianos que somos. Entonces, versículo 41. Respondiendo Jesús, aquí no hay ninguna duda, si lo dice Jesús, así es. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor la llama por su nombre cariñosamente, como que Martica, Martica, tranquila, bájale un poquito, relájese un poquito, cálmese, sí, la llama por su nombre: Marta, Marta, tú estás afanada con tantas cosas. Te preocupan los niños, te preocupa la casa, te preocupa el trabajo, te preocupa tu esposo, te preocupa, en fin, tantas cosas que tienen que hacer las mujeres en el hogar y en la casa. Ella está preocupada absolutamente por todo eso. ¿Es malo? No, es bueno, eso es bueno. Pero hay cosas que son necesarias, que están por encima, y aquellas cosas que vamos de todas maneras a hacer y que son buenas. Entonces, ocupada y afanada estás con muchas cosas, Martica. Versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Entonces, repito, hay cosas importantes, hay responsabilidades y un montón de cosas que se deben de cumplir. Pero hay una cosa que es necesaria y fundamental en nuestra vida, que no la podemos dejar pasar de largo, y que es lo que está sucediendo. Que muchas personas, porque andamos ocupados en el trabajo, porque andamos ocupados en las responsabilidades, en las obligaciones, en tantas cosas que tenemos que hacer todos los días, descuidamos lo que es necesario y fundamental en nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere el día de hoy, que nosotros aprendamos.
que hay algo que es necesario y fundamental y que hay cosas que son importantes que al fin y al cabo también las vamos a tener que hacer y las vamos a terminar haciendo, pero ojalá después de haber hecho lo necesario y lo fundamental en nuestra vida. Entonces, miren esto, entonces Jesús va a decir que hay cosas que hay una cosa que es necesaria y que debe estar por encima de lo importante, sin decir que lo importante es malo, porque ese es el otro error. Entonces es malo cumplir con mis obligaciones, con mi trabajo. No, no es malo. Lo malo es cuando se le dedica demasiado tiempo a eso, cuando se distrae uno en muchas cosas y se olvida de que Jesús está en su casa y que le permite ser su discípulo y aprender de él y estar con él. Entonces, pero solo una cosa es necesaria, escuchen esto, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa cosa que es necesaria y fundamental en nuestra vida era lo que estaba haciendo María, que era aprovechando el hecho de que Jesús estaba en su casa para estar con él, compartir con él, aprender de él, dialogar con él, preguntarle a él, etcétera, etcétera. Eso es lo que es fundamental en nuestra vida. Ella estaba aprovechando la oportunidad que Jesús le daba de ser discípula de él. Y estando en su casa, ella no podía dejar pasar esa oportunidad. Ella tenía que aprovechar para, como discípula, estar a los pies de Jesús. Y eso Jesús dice que es necesario y fundamental en nuestra vida. Que no le será quitada ni aquí ni en la eternidad. Ni aquí y en la eternidad va a estar para siempre con el Señor. Mis queridos hermanos, hay un montón de cosas, de responsabilidades y obligaciones que tendremos que cumplir y que tenemos que hacer. Pero lo que no podemos hacer es descuidar lo que es necesario y fundamental en nuestra vida, que es ser discípulos de Jesús. Porque al fin y al cabo algún día vamos a morir y lo que nos queda a nosotros las personas de fe es creer que nos vamos para una eternidad con el Señor. Si no nos convertimos en discípulos de Él, si lo dejamos a un lado y nos ocupamos en tantas cosas, pues nos estamos perdiendo la maravillosa oportunidad de ser discípulos del Salvador, de aquel que un día nos va a salvar y nos va a llevar a una eternidad con Él. Entonces, mis queridos hermanos, seguramente vuelvo y repito, Jesús aquí no está diciendo que las responsabilidades de la casa, que las obligaciones con el trabajo, que todas esas responsabilidades que nos aparecen cada día sean malas. Jesús aquí nos está enseñando que hay una cosa que es fundamental para nuestra vida y es ser discípulos de Él y que debemos aprovechar que Él está en nuestra casa, en nuestro corazón y en nuestra familia para sacar tiempo y estar con Él y compartir con Él. Después seguramente que cargados con mucha alegría y con la ayuda de Él vamos a cumplir muy bien con todas esas obligaciones. Pero vuelvo y repito, no se trata de que es malo cumplir con responsabilidades y obligaciones. Marta también era discípula, pero Marta como discípula entonces estaba ocupada por otro montón de cosas en vez de aprovechar la linda oportunidad de que Jesús estaba en su casa. Aquí podríamos pensar, en mis queridos hermanos, en cuántas personas le han permitido a Jesús entrar a su casa. Es una familia cristiana, bautizada, sus hijos bautizados, una familia de fe, una familia de Eucaristía, una familia de oración, una familia de escucha de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero que muchas veces se dejan envolver con un montón de quehaceres y responsabilidades y descuidan la parte espiritual, descuidan el ser discípulos de Jesús, descuidan esa maravillosa oportunidad que Jesús nos da de estar en su escuela, donde Él es nuestro maestro, nos educa, nos enseña y nos indica el camino que debemos de seguir. Y esa es la reflexión que el Señor nos invita el día de hoy. La reflexión que el Señor nos invita el día de hoy en este pasaje bíblico es a eso, es a darle espacio a lo necesario y fundamental en nuestra vida y obviamente que ya después de eso cumpliremos con la ayuda de Él todas las responsabilidades y obligaciones que tenemos, pero lo que no podemos hacer es lo que mucha gente hace, ocupada trabajando 24 horas y descuidando estar un rato con el Señor, comentarle sus dificultades, comentarle sus problemas, pedirle soluciones, pedirle ayuda, pedirle iluminación, etcétera, etcétera. Eso es lo que el Señor nos está planteando el día de hoy con esto que sucede con estas dos mujeres. Entonces, mis queridos hermanos, pues deberíamos de reflexionar un poquitico en este momento si somos más como Marta o si somos más como María.
no más como María en el sentido de que sacamos más tiempo para las cosas del Señor que para las obligaciones, sino en más como María en el que no desaprovechamos la oportunidad de que Jesús nos da de ser discípulos y de que está en nuestra casa para aprender de Él, para dialogar con Él, para meditar su palabra, etcétera, etcétera. Poner en la balanza cuánto tiempo saco yo para las responsabilidades, para el trabajo, para el deporte, para actividades que hago y que son buenas para mi vida, para mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y cuánto tiempo aprovecho para estar dialogando con el Señor, compartiendo con Él y haciéndolo parte de todo ese otro resto de mi vida. Debiéramos de poner en la balanza esa y ojalá escojamos como María la mejor parte, no abandonar al Señor, sacar tiempo para escuchar, para leer su palabra, para dialogar, para conocerlo, para preguntarle, para tantas cosas que podemos aprovechar a Jesús cuando Él esté a nuestro lado. Entonces esa es la reflexión que nos queda para el día de hoy. Ojalá, vuelvo y repito, sea la decisión de ser discípulos de Jesús, primero que todo, como lo primero, necesario y fundamental en nuestra vida. Y ya con la fuerza de Él poder cumplir con todas nuestras responsabilidades. Entonces, mis queridos hermanos, los invito a terminar con un momentico de oración. Amado Señor Jesús, te queremos dar gracias por este espacio que le has abierto a las mujeres en tu iglesia, en el cual les has permitido a ellas ser discípulas, estar contigo, aprender de ti, caminar contigo y ayudarte. Cuánto bien le han hecho las mujeres a ti, Señor, y a la comunidad en general, al mundo entero, por medio de participar de tu discipulado, por medio de servirte a ti. Gracias, Señor, por romper con aquella tradición y permitirle a las mujeres que puedan participar, que puedan enseñar, que puedan educar, que puedan guiar, etcétera, etcétera. Tantas cosas que ellas hacen y que pueden hacer gracias a que tú les abriste esa posibilidad. Pero también te queremos dar gracias, Señor, por todas aquellas personas que como Marta te permiten entrar en sus hogares y en sus casas y hacen que tú seas parte importante de ella. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas aquellas personas a las cuales tú les tocas y les tocas la puerta del corazón y de la casa y aún no se han decidido a dejarte entrar. Tienen temores, tienen miedos, creen que tienen que cambiar un montón de cosas a las que están acostumbrados y tú no pides nada a la fuerza. Tú dejas que vayas, que nosotros te abramos un espacio y vayas transformando poco a poco nuestro ser y vayas cambiándonos a tu manera de ser y de pensar. Pero sobre todo, Señor, gracias por todos aquellos a los que nos has permitido ser como María, a los que nos dejas sentar a tus pies, escuchar tu palabra, oír tu palabra, dialogar contigo, conversar contigo. Hoy en día el mundo cada vez está más alejado de ese ideal de ser discípulo tuyo. Cada vez más se apartan y se van por caminos extraños y no aprovechan esa maravillosa oportunidad de tenerte a ti, de contigo tenerlo todo, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Señor, que te pongamos primero a ti, como lo hacía María, y que después con tu fuerza y con tu ayuda podamos ir en medio de este mundo y en nuestras responsabilidades a cumplirlas en una manera santa, en una manera digna, en una manera correcta, porque eso es lo que debemos hacer estando, caminando y siendo discípulos tuyos. Señor, ayúdanos a entender que es necesario hacer un montón de responsabilidades y cumplir con ellas, pero que es necesario y fundamental en nuestra vida ser discípulos tuyos, porque algún día vamos a partir y lo único que nos queda eres tú, amado Señor, y el deseo gozoso que tenemos de estar en una eternidad contigo. Amén, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, si no son parte de este canal, los invito a que se suscriban, a que toquen la campanita de notificaciones. Eso es para que cuando se suba un nuevo video te notifiquen que hay un nuevo video y lo puedas ver. Pero sobre todo la recomendación que siempre les hago es comparte esto con tus familiares, amigos y conocidos para que con ellos también sigamos aprendiendo y creciendo de la palabra de Dios. Lo que más me interesa es eso, que podamos seguir creciendo, aprendiendo cada día más de la palabra de Dios y de cómo la palabra de Dios pueda ser parte de nuestra vida, porque lo que sucedió con Marta y con María es lo que nos sucede constantemente en nuestra vida y Jesús nos da la luz y la guía de lo que tenemos que hacer.
Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.